Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Damos gracias a Dios porque nos permite en estos momentos tener un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y creo que es el mejor momento, ya que el Señor Jesucristo lo expresó de esa manera en una ocasión cuando estaba visitando la casa de Marta, María y Lázaro. Cuando María se sentó a sus pies para escuchar la palabra, dijo, ella ha escogido la mejor parte. De allí que podemos entender que la mejor parte siempre tiene que ver con disponernos a escuchar la palabra y el consejo del Señor. Así que Dios traiga bendición hoy a cada una de sus vidas y donde quiera que usted se encuentre escuchando este precioso mensaje. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy pequeño. Lo podemos encontrar en la carta de Judas. Carta de Judas, como tiene un solo capítulo, vamos a leer el versículo 11. Pues meditando en la palabra pude centrarme en algo y pues me llevó a investigar un poco allí, ya que esa es una advertencia muy seria y muy clara también para cada uno de nosotros y es lo que quiero compartirles. Allí en Judas capítulo 1, bueno, es el único, en el verso 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Podemos ver que aquí se hablan de tres personas, pero solamente quiero hablar de una sola. De ello vamos a meditar un poco. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Esto es algo que cuando uno lee la palabra y el escritor dice algo así, pues no es para que lo tomemos muy a la ligera, sino más bien para que veamos qué pasó con Caín, quién era él, qué fue lo que él decidió en su vida, para que nosotros tomemos consejo de aquello y evitemos. Porque la palabra de Dios dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El libro o la carta de Judas escrita a la iglesia tiene que ver pues con una advertencia. Y si leemos desde el principio nos podemos dar cuenta que se trata justamente de personas que pueden estar en nuestro entorno, dentro de la iglesia, o como podríamos llamar, dentro de lo que hasta podríamos considerar la familia de la fe, nuestros hermanos en Cristo. Y dice que hay personas que han convertido la libertad en libertinaje. Y a los verdaderos creyentes se les hace el llamado a contender, a luchar, a pelear por mantener la fe y no perderla. ¿A qué se debe eso? A que dentro de nosotros o a nuestro alrededor y sobre todo personas que a veces dirigen nuestra vida, líderes, pueden haberse desviado del camino correcto del Señor. Dice que son personas rebeldes, contumaces, que están dentro del pueblo de Dios y al no haber seguido la verdad de Dios tal como es, sino que se desvían, pueden también llevar a otros hacia el mismo lado donde ellos están. Y es justamente a ese tipo de
personas a los que la palabra de Dios se refiere aquí. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín es una persona que cree en Dios, es una persona que se acerca a Dios para incluso adorarlo, para llevarle una ofrenda de su trabajo. Esto nos muestra que era alguien que creía en Dios, sabe que existe un Dios en los cielos y lo vemos adorándolo. Me refiero al pasaje que está en el capítulo 4 de Génesis, donde mayormente encontramos sobre la vida de este hombre, uno de los hijos de Adán y Eva. Diría yo la primera generación prácticamente. Y Caín se presenta ante Dios llevando una ofrenda frente al altar para adorarlo. Sin embargo, vemos que después de este incidente, su hermano Abel, que también hizo lo mismo, y dice la palabra que Dios aceptó con agrado lo que ofreció Abel, pero le desagradó totalmente lo que estaba haciendo Caín. Al él darse cuenta que lo que él presentó a Dios no fue aceptado, fue rechazado, dice que le decayó su semblante, se sintió rechazado, se molestó y hasta se ensañó, se enojó contra su hermano. Y Dios, al ver esto, viene a Caín y le dice: si haces bien, te enalteceré, serás enaltecido si obras bien, pero si no lo haces, pues no queda de otra. Prácticamente Dios no puede aceptar cualquier adoración simplemente porque sea adoración. Eso nos indica que Dios nos enseña, Dios nos muestra la manera correcta de cómo acercarnos a Él, de cómo debemos de servirle. ¿Cuál es esa fe o esa vida cristiana que realmente le agrada a Él? Y por lo que se ve, Caín sabía lo que tenía que hacer. Por eso es que Dios le dice: si haces bien, serás enaltecido. Pero todos nosotros sabemos que él no rectificó. Él no dijo: bueno, voy a hacer las cosas como usted quiere, Dios. Sino que dijo: si es que acepta lo que yo le estoy ofreciendo, pues bien. Y si no, me da igual. No sé cuántos de nosotros decimos ser creyentes, decimos ser hijos de Dios, decimos ser cristianos y llevamos una vida a nuestra manera, sin jamás investigar, sin jamás ir y preguntarnos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad. Hay un texto en la primera carta de Juan, que es el capítulo 3. Y voy a leer el 11 y 12. Dice así: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dice prácticamente que, mire, vemos a un hombre que cree en Dios, sin embargo, es la misma palabra la que nos dice ahora que era del maligno. Es decir, que hay tanta gente en este mundo que dice: yo sí creo en Dios, yo creo en Dios, yo voy siempre al templo y rezo, le pido a Dios que me guarde, le pido a Dios que bendiga mi vida.
que me proteja. Sin embargo, la palabra nos muestra a Caín, y es el asunto por el cual hoy estamos meditando en esto, porque Caín se acercó ante el Señor para llevar una ofrenda. Sin embargo, la palabra dice, no como Caín, que era del diablo. O sea que el creer en Dios no nos hace que seamos de Dios, sino el hacer su voluntad. Porque Dios le dice, si haces bien, te voy a enaltecer. Si haces bien, voy a aceptar lo que tú me estás ofreciendo. Si tú rectificas y haces las cosas como se te ha enseñado, pues jamás te voy a rechazar. Entonces, esto me lleva a pensar, nos lleva a cada uno de nosotros a poner en nuestro corazón y decir, es que las cosas no son como yo pienso. Es que Dios no va a aceptar toda adoración que el hombre le ofrezca, sino que hay que hacer las cosas de manera correcta, de acuerdo a su santa voluntad. Usted me puede decir, ¿y cómo saber que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad divina? Pues para eso tenemos su palabra, para a través de ella dejarnos guiar, aprender y saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Después de todo, tenemos que entender que Él es el soberano, Él es el dueño de nuestra vida, que nosotros somos simplemente sus siervos, sus servidores. Y un servidor tiene que decirle a Dios, como su Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cómo quieres que lo haga? Dice además esta palabra, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? El escritor se hace esta pregunta y él mismo la responde, porque sus obras eran malas. Esto es muy parecido a las palabras que dijo el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, podemos decir Señor, Señor. Podemos acercarnos a Dios y llamarle Señor. Pronunciar con nuestra boca que creemos en Dios, que somos gente de Dios. Mas son nuestras acciones y nuestras obras lo que determinan realmente si estamos haciendo la voluntad del Señor, si le estamos agradando, si nuestra vida realmente le pertenece a Dios. Mire que llamarle a Él Señor significa que Él es el dueño de mi vida, que Él es el que manda en mí y que yo simplemente tengo que obedecerle, porque Él es el dueño de mi vida, porque mi vida le pertenece enteramente a Él. Ahora, Juan está diciendo exactamente lo que ocurrió en el Génesis. Dice, ¿y por qué causa le mató? O sea, porque nos preguntaríamos, pues bueno, Caín tuvo razón para matar a su hermano porque su hermano le causaba problemas. No, dice que simplemente Caín lo mató porque las obras o la vida de su hermano era correcta. Y al decir correcta, buenas, significa que lo hizo simplemente por envidia. Al sentirse él rechazado por Dios y su hermano aceptado, él no podía aceptar, no podía tolerar que su hermano fuera mejor. Él quería estar por encima de los demás, él se creía pues superior, y para no tener un rival lo quiso desaparecer, ¿no? Y así fue que lo mató. Pero prácticamente eso demostró y nos demuestra a cada uno de nosotros
que la manera como actuamos determina de quién somos, a quién seguimos, a quién servimos. Espero que hoy las personas que me están escuchando, que están recibiendo esta palabra, meditemos profundamente en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir y de hacer las cosas. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad del Señor es que nos amemos unos a otros. Por eso leí el verso anterior, el 11. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Significa que no amarnos unos a otros, significa que mantener envidia y odio en nuestro corazón porque hay gente que sirve a Dios y nosotros no lo hacemos, es haber seguido el camino de Caín. Entonces, tengamos sumo cuidado con eso. Podemos estar yendo al templo, podemos leer la Biblia, recitar muchos versículos, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos entendiendo que no debe haber lugar en nuestro corazón para el odio, para vivir la vida cristiana a nuestro antojo, a nuestro capricho y pensar que Dios tiene que aceptar lo que nosotros hagamos para Él, esté bien o esté mal? No, porque si usted está haciendo eso, prácticamente está demostrando que vive o sigue la vida por el mismo camino que transitó Caín. Entonces, por eso la seria advertencia de la palabra de Dios. Caín pensó que podía hacer cosas indebidas, cosas malas, y que Dios pues tendría que aceptarlo porque simplemente él levantó un altar y se presentó a adorar a Dios. Entonces, Dios mira lo que hacemos al acercarnos a Él, a su altar, al templo o arrodillarnos a orar, pero también sigue mirando cuál es nuestra actitud o la vida que hacemos cuando salimos de allí, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en la calle, cómo es nuestra vida. Todo ese conjunto de cosas son vistas por Dios y todo eso tiene que ver para que cuando nos presentemos delante de Él, Dios lo acepte. Y eso concuerda también con otras palabras o otros casos donde el Señor Jesucristo habló. Él dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra alguien, ¿no? Dice, deja allí tu ofrenda y ve y busca a tu hermano, reconcíliate primero para que luego vengas y puedas presentar esa ofrenda. En otras palabras, estaba diciendo que si no hacemos eso, Dios no lo va a aceptar. Porque a Dios no le importa o le importa tu ofrenda, pero también le importa tu corazón. Él pudiera aceptar, ¿no? Y a la final, pues, juzgarte. Pero Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios nos corrige y quiere que hagamos las cosas bien. Me llama mucho la atención de las palabras que quedaron registradas en el Génesis capítulo 4. Quiero leértelas para que te des cuenta que Dios no fue alguien que a la primera que falló Caín, Dios dijo, estás desechado, no acepto lo que tú me dices. No, más bien vemos que el Señor lo corrige y le dice, mira, arregla este asunto. Entonces ven y
te voy a aceptar. Mire las palabras que dice. En el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, te enojaste y ¿por qué no puedes levantar la cara? ¿Por qué te sientes mal? ¿No? Y le dice en el verso 7, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? ¿No? O te enalteceré, aceptaré lo que me ofreces, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Si hicieres bien, serás enaltecido. Allí podemos darnos cuenta que Dios le está diciendo: haz las cosas bien, actúa como tiene que ser, haz lo correcto y te voy a enaltecer. Voy a aceptar lo que tú me traes. Aceptaré tu adoración y todo lo que, o sea, no solamente lo que le ofrecemos, sino también aceptará nuestra persona. Nuestra vida será aceptada por Él. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿no? Si no haces bien, el pecado o el mal está esperando que tú le des un lugar para apoderarse totalmente de ti. Porque en esta vida te quiero decir que no hay un punto medio. O somos de Dios o el pecado estará presto para apoderarse de tu vida. ¿Sirves a Dios o le sirves al enemigo? ¿Sirves o presentas tu cuerpo, tu vida para hacer el bien, o será un instrumento para hacer lo malo? No hay una cosa así como neutro, donde ni a Dios, pero tampoco al diablo. No hay tal cosa. Se sirve a Dios, si no, pues significa prácticamente que se está en el otro bando. Por eso dice, si no haces bien, haces las cosas mal, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta palabra nos muestra de que el pecado, y tenemos que entender esto, el pecado es una fuerza dentro de nosotros que muchas veces nos empuja para hacer lo indebido, lo malo. Pero aún así, aunque es una fuerza dentro de nosotros que nos incita a odiar, a irnos contra las personas que están a nuestro lado, culpar a otros, cuando debemos reconocer que el problema está dentro de mí, no en las personas que me rodean. A pesar de que es una fuerza, dice, tú puedes enseñorearte de él. ¿Significa eso? Tú puedes dominarlo, tú puedes controlarlo, puedes rectificar y actuar bien. Ahora mismo pueden haber personas que me están escuchando y pueden decir quizás, bueno, hay algo muy dentro de mí que quisiera hacer el bien, pero no puedo. Quisiera dejar de hacer lo que hago, mas existe una fuerza que me lleva nuevamente a caer. La palabra de Dios dice que, al igual que Caín, usted y yo podemos enseñorearnos, o sea, levantarnos para decir, eso no puede continuar.
no lo quiero hacer. Y hoy día más que nunca tenemos no solamente está nuestra fuerza de voluntad para decir, no voy a vivir así. Hoy tenemos la ayuda de nuestro buen Dios, que está dispuesto a venir a nuestro lado si nos unimos a Él. Dice la palabra, el que se une al Señor se hace uno con Él. Y el deseo pues de Dios al hacer eso es que tengamos victoria. Eso significa en Jesús, estar en Jesús, tomar fuerzas en Él. Es más, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora el Señor es el que vive en mí. Para eso tú tienes que invitar a Jesús a que venga a tu vida, de que Él sea el que tome el control, Él sea el Señor tuyo y Él empiece a dirigir tu vida. Que en esos momentos de debilidad, lo que es imposible para el ser humano, porque es débil por su carne, al invitar a Jesús a que venga y tome el control de su vida, pues Él es nuestra victoria. Y es allí o es en ese momento que el apóstol Pablo podía decir que con Él somos más que vencedores. Es decir, que Él es el que nos va a dar la victoria. Lo que tú no puedes hacer en tu fuerza, Él lo hará por ti. Es decir, se lo permitimos a Él. Señor, yo me rindo, yo no puedo. He tratado y no he podido en mi fuerza de voluntad hacer algo. Pero reconozco que te necesito, reconozco que sin ti yo no puedo. Y en este caso, pues, tendríamos que decir, no quiero seguir el mismo camino de Caín. No quiero vivir como él vivió, porque yo no quiero el destino que él tuvo. No quiero pertenecer al diablo, como dice Juan, no como Caín, que era del diablo. ¿Por qué era del diablo? Porque mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Un hijo de Dios, un verdadero creyente, no hace cosas indebidas. Su único deseo es agradar a Dios. Mas, a pesar de que eso es lo que hace, hacer la voluntad de Dios, tendrá enemigos. Tendrá personas que se levantarán contra él. ¿Quiénes? Los Caínes. Por lo tanto, esta es una palabra para que nosotros la meditemos. Es algo para que nosotros tomemos una decisión. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero seguir? ¿El camino de Abel o el camino de Caín? El de Abel, pues sabemos que fue una persona que adoró a Dios de acuerdo a la voluntad divina, mientras que Caín hizo las cosas a su manera. La palabra de Dios también, eso quiero hablar un poquito, nos muestra que cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia, ellos trataron de corregir el problema. Tuvieron temor, tuvieron vergüenza y dice que se vistieron con hojas de higuera porque se dieron cuenta que estaban desnudos y tenían vergüenza, tenían temor de Dios también. Entonces Dios le quitó las hojas de higuera y los vistió con pieles de animales. Y para que eso pueda hacerse, tomar pieles de animales y hacerle vestiduras, un animal tuvo que morir. Es decir, hubo sacrificios. Desde allí Dios determinó que la manera correcta de cómo obtener el perdón del pecado y cómo
hacer para que nosotros podamos ser justificados, alguien tiene que morir en nuestro lugar. Desde allí el Señor estaba demostrando de que si nuestros pecados tendrían que ser perdonados, pues alguien tendría que ocupar ese lugar, alguien tendría que morir en lugar nuestro. Es por eso que el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, a morir en lugar nuestro. Por eso es que Él se lo llama también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que no es simplemente una alegoría, una comparación, sino que realmente Él vino a ser como aquel cordero, aquel animalito que estuvo dispuesto a ir al lugar que nosotros merecíamos por haber hecho lo malo. Cuando la palabra de Dios dice que Caín se acercó a Dios, dice que lo hizo con el fruto de la tierra. Vino a ofrecerle a Dios pues lo que él producía en el campo. Pero la manera correcta de hacerlo era trayendo un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. El alma que peca debe morir. O sea, yo si peco debo morir. Pero Dios en su misericordia ha permitido que alguien me reemplace, que alguien pueda ir a morir en vez de mi persona. Eso lo hace el amor y la misericordia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, pues se sacrificaron animales, de esa manera los vistió. No solamente para que no se sintieran desnudos y tuvieran vergüenza, sino que estaba Dios mostrándonos la manera correcta de cómo se resuelve ese problema, porque el alma que peca debe morir. Pero el perdón es ese, que Dios no quiso que Adán y Eva fueran muertos por su pecado, sino que hubiera alguien que ocupara el lugar de ellos. Era una enseñanza para mostrarnos de que Jesucristo, el Hijo de Dios, haría eso por nosotros y por la humanidad, ocuparía nuestro lugar. Si tú piensas que vas a agradar a Dios solamente por tus buenas acciones, por el sacrificio que tú hagas, y pienses que Jesús murió en la cruz, quizás por alguien, no por mí, es prácticamente rechazar, es hacer a un lado la manera como Dios dice que el hombre puede ser perdonado. Y es establecer una manera de llegar a Dios, un camino de querer alcanzar el reino de Dios a la manera humana. Por lo tanto, la enseñanza es: sigamos el camino de Dios, no el camino de Caín. El camino de Caín fueron sus buenas obras, el camino de Dios es a través de un sacrificio. Jesús fue el Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado para que nosotros podamos acercarnos a Dios sin sentir vergüenza ni temor, para poder ser aceptados. Pues la palabra de Dios dice que la vida está en la sangre, y la sangre es el elemento que puede limpiar o quitar nuestro pecado, y es lo que puede llevarnos a Dios, ser aceptados por Él y no ser rechazados. Entonces, cada vez que tú quieras acercarte a Dios, hazlo no confiando en cuán bueno soy, en que yo no soy tan malo, sino en el sacrificio del Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz es el pago para que nosotros fuéramos salvados,
fuéramos rescatados de la condenación eterna. Por lo tanto, si hoy tú quieres acercarte a Él de la manera correcta, dile a Jesús: quiero que ores conmigo. Dile: Señor, hoy entiendo que no puedo acercarme a Dios por esas cosas que, según yo, son buenas. Hoy tengo que admitir que solamente un sacrificio es lo que me permite ser perdonado, justificado y aceptado por ti, oh Dios. Y es el sacrificio del Señor Jesucristo. Él vino para presentarse por nosotros ante Dios como el Cordero que fue inmolado, para que hoy yo pueda acercarme ante ti, oh Dios, sin tener vergüenza, sin tener temor, y pueda tener la absoluta confianza de que voy a ser aceptado, a pesar de que no soy perfecto. Solamente tengo que ser sincero, que mis obras buenas no alcanzan la gloria de Dios, que necesito confiar plenamente en Jesús mi Salvador. Por eso en esta noche vengo a ti, oh Dios, confiando en Él. Quiero dejar a un lado el camino de Caín. Quiero seguir el ejemplo de Abel, alguien que se determinó a agradarle a Dios solamente. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. También quiero orar. Sé que siempre hay necesidades, siempre hay situaciones donde necesitamos que Dios obre un milagro. Puede ser en tu familia, puede ser en tu salud o en tu provisión. Dios es el que puede ayudarte para que puedas tener un trabajo, para que haya una salida cuando quizás estás aún en peligro. Por lo tanto, quiero orar por cada una de esas necesidades. Padre, usted conoce la vida de cada persona. Yo no lo conozco, pero usted todo lo ve. Ahora mismo sabe dónde hay una necesidad. Y juntos pedimos, Señor, de que tú, en tu amor y misericordia, vengas en nuestro auxilio. Aquel que no tiene un trabajo, Señor, sé tú guiándole, sé tú, Dios, escuchando su oración y respondiendo a su necesidad. Tú eres el que puede sanar al enfermo, pues tu palabra dice que sobre tu cuerpo llevaste o pagaste el precio para que seamos sanados. Por lo tanto, hoy solamente necesitamos pedir y aceptar que eres nuestro poderoso sanador. Pido, Dios, que tú bendigas cada hogar, cada familia, que donde han habido hasta hoy problemas, sea usted, Dios, metiendo su mano allí para derribar toda obra del enemigo. Donde hay contención, peleas, pueda haber paz, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias te damos, nuestro buen Dios. Gracias por todo lo que usted hace por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Que Dios bendiga cada una de sus vidas y sus hogares. Recuerde que hay que pelear ardientemente por esa fe que una vez nos fue dada. No sigas el camino de Caín, mas sé una persona piadosa como lo fue Abel. Que Dios te bendiga.